Doña Estela, de 72 años, estaba de pie frente al espejo de la sala, observando su propio reflejo con una mezcla de cansancio y cuestionamiento. El cabello blanco enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero eran sus ojos los que contaban la historia más profunda, ojos de quien pasó décadas entregándose, cuidando, sirviendo, esperando que alguien reconociera su valor. La casa estaba silenciosa aquella tarde de domingo, y el silencio parecía gritar verdades que ella siempre intentó callar. ¿Cuántas veces había llamado a sus hijos sin recibir respuesta? ¿Cuántas fiestas organizó donde apenas recibió un abrazo prolongado? ¿Cuántas noches durmió con el corazón oprimido, sintiéndose invisible dentro de su propia familia? La pregunta que martillaba en su mente era simple, pero dolorosa. ¿Cuándo fue que dejó de ser prioridad y se convirtió solamente en obligación? En aquel momento, mirándose a sí misma, doña Estela comenzó a entender algo que le tomó 7 décadas comprender. Había pasado toda la vida mendigando migajas de atención, pequeños gestos que pudieran confirmar que era amada, que importaba. Cada llamada no devuelta era una herida abierta. Cada visita pospuesta era una confirmación dolorosa de que tal vez no era tan importante como imaginaba. Pero ahí, en ese espejo manchado por el tiempo, vio más que arrugas y cabello blanco. Vio a una mujer que olvidó respetarse a sí misma mientras imploraba ser amada. Si te identificas con la historia de doña Estela, o conoces a alguien que atravesó o atraviesa por esto, suscríbete y acompaña hasta el final, porque lo que sucederá después transformará completamente tu forma de ver la vida y las relaciones. La jornada de doña Estela comenzó mucho antes de aquel día frente al espejo. Se casó joven, a los 22 años, con un hombre que ella creía era el amor de su vida. Durante 50 años de matrimonio, aprendió a disminuir sus propias necesidades, a silenciar sus sueños, a aceptar lo mínimo como si fuera lo máximo. Su marido no era cruel, pero era ausente, emocionalmente distante, atrapado en su propio mundo de trabajo y responsabilidades. Estela aprendió a interpretar silencios como aprobación, a transformar indiferencia en conformidad, a sobrevivir con las sobras de atención que él ocasionalmente le ofrecía. Crió a 3 hijos prácticamente sola, organizó cada detalle de la casa, cuidó de los suegros cuando enfermaron y siempre colocó a todos por delante de sí misma. Creía que ese era el papel de una buena esposa, de una buena madre, de una buena mujer. Pero el precio de esa entrega incondicional era alto y doña Estela pagó con su propia identidad. Poco a poco fue olvidando quién era antes de convertirse en la esposa de o la madre de. Sus pasatiempos fueron abandonados, sus amigas se distanciaron, sus sueños fueron guardados en un cajón empolvado del corazón. Y lo más doloroso, mientras más se entregaba, menos era valorada. Los hijos crecieron acostumbrados a una madre que siempre decía que sí, que siempre estaba disponible, que siempre perdonaba y olvidaba. El marido se acostumbró a una esposa que nunca se quejaba, que aceptaba todo, que nunca hacía exigencias. Estela se había vuelto tan predecible, tan garantizada, que dejó de ser vista. Era como un mueble antiguo de la casa, importante para la estructura, pero raramente notado o apreciado. Y lo peor de todo es que ella misma había permitido que eso sucediera ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, silencio por silencio. Todo cambió hace 6 meses, cuando su marido falleció de forma súbita. El duelo fue devastador, no solamente por la pérdida en sí, sino por la soledad que se reveló poco después. Doña Estela esperaba que los hijos se acercaran, que hicieran compañía, que llenaran aquel vacío insoportable. Pero la vida de ellos continuó como siempre, apresurada, ocupada, llena de compromisos más importantes.
Las visitas eran rápidas y mecánicas, las llamadas telefónicas eran breves y llenas de disculpas. Estela se vio completamente sola, por primera vez en décadas, y fue en esa soledad que las verdades comenzaron a emerger. Se dio cuenta de que había educado a sus hijos para no necesitarla emocionalmente, solo prácticamente. Había enseñado que su amor era incondicional e inagotable. Entonces ellos nunca necesitaron cultivarlo o retribuirlo. Había estado tan disponible que se volvió prescindible. Fue una tarde lluviosa, hojeando un álbum de fotografías antiguas, que doña Estela encontró una foto de sí misma a los 20 años. Aquella joven de ojos brillantes y sonrisa confiada parecía una extraña. ¿Dónde estaba aquella muchacha llena de sueños? ¿Cuándo había desaparecido? Estela comenzó a llorar, pero no era apenas un llanto de tristeza, era un llanto de reconocimiento, de lamento por una vida que podría haber sido diferente. Recordó cómo era antes. Le gustaba pintar, adoraba leer poesía, soñaba con conocer el mar. Pero había cambiado todo eso por una vida de servir a los demás, esperando que esa entrega generara amor y reconocimiento. Ahora, a los 72 años, se dio cuenta de que había confundido su misión con amor y silencio con paz. Había mendigado afecto a través de la anulación de sí misma, y el resultado fue volverse invisible hasta para aquellos que más amaba. Aquella noche, algo en doña Estela se transformó. Tomó una decisión que parecía simple, pero era revolucionaria para alguien que pasó toda la vida anulándose. Decidiría vivir para sí misma y no solo a través de los demás. Al día siguiente, comenzó pequeño, compró pinturas y lienzos, algo que no hacía desde hacía más de 40 años. Se sentó en el patio y comenzó a pintar sin prisa, sin juicio, solo dejando que los colores fluyeran. Era extraño y liberador al mismo tiempo. Cuando el hijo llamó pidiendo que cuidara a los nietos el fin de semana, por primera vez en décadas, ella dijo que no. No con enojo o resentimiento, sino con calma y firmeza. Explicó que tenía otros planes y que él necesitaba encontrar otra solución. Del otro lado de la línea hubo silencio, un silencio de sorpresa, de quien nunca había escuchado aquella palabra viniendo de ella. Las semanas siguientes fueron desafiantes. Doña Estela necesitó aprender a lidiar con la culpa que surgía cada vez que priorizaba sus propias necesidades. Necesitó enfrentar la resistencia de los hijos que no entendían por qué la madre estaba cambiando tanto. Pero ella persistió, porque por primera vez en décadas se estaba sintiendo viva, no solo existiendo. Comenzó a frecuentar un grupo de pintura para la tercera edad. Hizo nuevas amistades, volvió a leer los libros de poesía que tanto amaba. Se inscribió en clases de yoga y, por primera vez en su vida, tomó una semana de vacaciones sola. Fue a conocer el mar que siempre soñó ver. Cada paso era una reconquista de sí misma. Cada elección era una afirmación de que ella importaba, de que su tiempo y su vida tenían valor. Lo más interesante fue observar cómo las relaciones comenzaron a cambiar. Al inicio, los hijos quedaron confundidos y hasta un poco irritados con la nueva doña Estela. Estaban acostumbrados a una madre siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a sacrificar sus planes por los de ellos. Pero con el tiempo, algo sorprendente sucedió. Comenzaron a respetarla más. Las visitas, aunque menos frecuentes, se volvieron más genuinas. Las llamadas telefónicas, aunque más cortas, eran más presentes. Por primera vez, sus hijos comenzaron a interesarse por ella como persona, no solo como madre. Preguntaban sobre sus pinturas, sobre sus nuevas amigas, sobre los libros que estaba leyendo. Doña Estela percibió una verdad fundamental. Mientras más se respetaba, más los demás también la respetaban. Cuando dejó de mendigar atención y afecto, comenzó a recibir algo mucho más valioso: respeto genuino e interés verdadero.
En una de esas tardes soleadas, en su nuevo taller improvisado en el balcón, su hija menor apareció sin avisar. Se sentó al lado de la madre y quedó en silencio por un tiempo, observándola pintar. Entonces, con lágrimas en los ojos, dijo algo que doña Estela nunca olvidaría. «Mamá, pasé toda la vida viéndote anularte por nosotros. Aprendí que era así como las mujeres debían ser, siempre en segundo plano, siempre sirviendo. Pero ahora, viéndote así, tan viva, tan tú misma, me doy cuenta de que ese nunca fue el ejemplo correcto. Me estás enseñando ahora, a tus 72 años, algo que necesitaba aprender hace mucho tiempo. Tengo vergüenza de haber tardado tanto en realmente verte». Las dos lloraron juntas, y fue un llanto de sanación, de reconocimiento, de reinicio. Doña Estela aprendió que el amor no se mendiga, se conquista, y la conquista más importante es la del propio respeto. Entendió que pasar toda la vida esperando que otros reconozcan tu valor es una prisión silenciosa y dolorosa. El verdadero poder está en reconocer tu propio valor, independientemente de quién está o no a tu lado. Hoy, a los 73 años, vive una vida que finalmente parece suya. Tiene su rutina, sus pasatiempos, sus amigas, sus momentos de soledad que ahora son elegidos, no impuestos. Los hijos visitan con más frecuencia, pero ella no depende de esas visitas para sentirse completa. Aprendió que respetarse no es egoísmo, es supervivencia, y que enseñar a las personas a respetarte comienza contigo misma respetándote primero. El espejo que antes reflejaba a una mujer cansada e invisible, ahora muestra a alguien radiante, libre, entera. Doña Estela ya no mendiga amor, vive con dignidad, y eso atrae mucho más que cualquier súplica jamás atrajo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia. Comparte también cómo aprendiste a respetarte, o cómo estás en esa jornada de reconquistar tu propio valor. Tu historia puede inspirar a otras mujeres a dejar de mendigar amor y comenzar a vivir con el respeto que siempre merecieron. Sacrificar sus planes por los de ellos. Pero con el tiempo, algo sorprendente sucedió. Comenzaron a respetarla más. Las visitas, aunque menos frecuentes, se volvieron más genuinas. Las llamadas telefónicas, aunque más cortas, eran más presentes. Por primera vez, sus hijos comenzaron a interesarse por ella como persona, no solo como madre. Preguntaban sobre sus pinturas, sobre sus nuevas amigas, sobre los libros que estaba leyendo. Doña Estela percibió una verdad fundamental. Mientras más se respetaba, más los demás también la respetaban. Cuando dejó de mendigar atención y afecto, comenzó a recibir algo mucho más valioso: respeto genuino e interés verdadero. En una de esas tardes soleadas, en su nuevo taller improvisado en el balcón, su hija menor apareció sin avisar. Se sentó al lado de la madre y quedó en silencio por un tiempo, observándola pintar. Entonces, con lágrimas en los ojos, dijo algo que doña Estela nunca olvidaría. «Mamá, pasé toda la vida viéndote anularte por nosotros. Aprendí que era así como las mujeres debían ser, siempre en segundo plano, siempre sirviendo. Pero ahora, viéndote así,